Napoleón Bonaparte decía, el coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Bienvenidos estudiantes, hoy haremos una recapitulación de los temas trabajados hasta este momento, desde el proceso de la guerra con Chile y la reconstrucción nacional. Antecedentes de la guerra con Chile, el contexto internacional. La segunda revolución industrial generó una mayor oferta de productos en comparación a la demanda, lo que provocó la caída de los precios. Esta situación llevó a una crisis económica a Europa en 1873, siendo la búsqueda de nuevos mercados y materias primas una necesidad prioritaria. Fue el comienzo del imperialismo colonial, liderado por Gran Bretaña, conocida también como Inglaterra. La necesidad de nuevos fertilizantes que reemplacen al guano hicieron del salitre una opción más rentable. Asimismo, cuando las grandes potencias inician una carrera armamentista en defensa de sus intereses imperialistas, la llamada paz armada, como componente principal de la pólvora tendrá una gran demanda, el salitre. ¿Cuál era la situación previa de los países en conflicto? Chile, por su parte, tenía el fortalecimiento de una burguesía comercial en proceso de expansión hacia el norte y sur. Ya había empezado la explotación del salitre en Atacama, Bolivia, por la empresa anglo-chilena, Compañía de Salitres de Antofagasta, con el respaldo del gobierno boliviano del presidente Mariano Melgarejo. Por su parte, Bolivia tenía una inestabilidad política y un gobierno a favor del capital anglo-chileno, hasta la llegada del nuevo presidente Hilarión Daza en 1876. En el Perú, la crisis económica iniciada en 1873 nos llevó a la bancarrota fiscal. La incipiente burguesía peruana era débil, parasitaria y rentista, carente de un proyecto nacional, a excepción de los civilistas. Se redujo el ejército y se adquirió menos armamento. En la diapositiva observamos los límites de Perú, Bolivia y Chile antes de la guerra. Perú abarcaba toda la zona de Tacna, hasta el día de hoy nos pertenece, Tarapacá, Arica, y Bolivia, como ven en el mapa, tenía salida al mar. Y Chile limitaba por el norte con el país boliviano. Las causas de la guerra con Chile le podemos entender en los siguientes aspectos. En el aspecto económico, estaba la explotación de los yacimientos salitreros en Atacama, Bolivia y Tarapacá, Perú, en beneficio de los capitales anglo-chilenos y el afán expansionista de Chile. En el aspecto político, la empresa anglo-chilena no veía con buenos ojos la estatización del salitre peruano en Tarapacá. El Tratado de Alianza Defensivo entre Perú y Bolivia, firmado en 1873 durante el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Tratado que obligaba a ambos países a estar unidos en caso de algún ataque de un tercer país. El detonante de la guerra fue el impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre en 1879 que el nuevo presidente boliviano Hilarión Daza impuso a la empresa anglo-chilena y ésta se negó a pagarla. Al inicio de la guerra, la realidad de los tres países era la siguiente. Nuestro país estaba gobernado por Mariano Ignacio Prado. En la Fuerza Naval contábamos con el Independencia y el Monitor Huáscar, dos blindados o el Manco Cápac y el Atahualpa,
2 corbetas Unión Pilcomayo y algunos transportes. La República de Bolivia, cuyo presidente era Hilarión Daza, en su fuerza naval carecían de barcos de guerra. Y Chile, su presidente al inicio de la guerra, Aníbal Pinto, en la fuerza naval contaban con 2 acorazados, Blanco Encalada y el Cochrane, 3 corbetas, el Esmeralda, O'Higgins, Chacabuco y también estaba el Lautaro y otros barcos más. El 5 de abril de 1879, el gobierno de Chile declaró la guerra al Perú. El primer escenario sería el mar. La escuadra chilena, al mando de William Rebolledo, dejó Iquique a las corbetas Esmeralda y Covadonga para dirigirse hacia el Callao. Este fue el momento esperado por el almirante peruano Miguel Grau, quien pretendía evitar un ataque frontal de los chilenos. La campaña marítima presenta 2 combates importantes. El combate de Iquique, librado el 2 de mayo de 1879, marcó el inicio de la campaña marítima. Al mando del Huáscar, Grau consiguió hundir a la Esmeralda. Ese mismo día se perdió a la Independencia, que era el mejor barco de la escuadra peruana, mientras perseguía a la Covadonga. El combate de Angamos. La victoria chilena en Angamos, el 8 de octubre de 1879, significó el final de la disputa por el mar en la Guerra del Pacífico. Los chilenos emboscaron al Huáscar y una bomba destruyó la torre de mando casi al inicio del combate. La explosión acabó con la vida del almirante Grau. Pese a todo, solo pudo capturarse al monitor luego de 3 horas de ardua lucha. Tras el combate de Angamos, Chile concretó el dominio del mar e inició el avance terrestre. Mientras tanto, en Lima, el presidente Mariano Ignacio Prado se había dirigido a Europa en busca de compra de armamentos para la guerra. Tras la salida del presidente Prado, Nicolás de Piérola le da golpe de Estado, siendo proclamado dictador del Perú el 21 de diciembre de 1879, tras la demora del presidente Prado. Se inicia así la campaña del sur. El coronel Juan Buendía intentaba reunir provisiones y pertrechos en Tarapacá, cuando llegaron las tropas chilenas el 27 de noviembre de 1879. Esta vez se obtuvo una victoria peruana en la batalla de Tarapacá. Belisario Suárez, jefe del Estado Mayor, consiguió derrotar al enemigo, pero tuvo que abandonar Tarapacá, quedando este territorio bajo el control de Chile. Los peruanos se retiraron a Arica en busca de refuerzos. Seguidamente se produjo la batalla del Alto de la Alianza, que se libró el 25 de mayo de 1880 y concluyó con la victoria de Chile. Para Bolivia, esta derrota fue el fin de la guerra. Se retiraron a su patria, dejándonos solos en la guerra con Chile. Se produce entonces la famosa y recordada Batalla de Arica, el 7 de junio de 1880, fecha que nosotros recordamos el Día de la Bandera. Los chilenos atacan el Morro de Arica, que fue defendido por los peruanos al mando del coronel Francisco Bolognesi. Tenían todo en su contra, menos soldados, escasos alimentos, armamentos. Por tanto, el militar chileno Juan de la Cruz Salvo visita a Francisco Bolognesi en la Casa de la Respuesta y le propone abandonar Arica, a lo que Francisco Bolognesi responde: tengo deberes sagrados
y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Respuesta con la que da a conocer que Arica no se rinde. Y así fueron derrotados tanto Bolognesi, Alfonso Ugarte, y dieron muestras de amor a la patria. Después de la derrota de nuestros héroes Francisco Bolognesi, Juan Guillermo More, Justo Arias Aranjuez, Teodoro el Moro y Alfonso Ugarte, en la batalla de Arica, se inicia una despiadada expedición, la denominada Expedición Lynch, con el objetivo de privar a los peruanos de recursos. En septiembre de 1880 tuvo lugar una expedición al mando del vicealmirante Patricio Lynch. La misma recorrió la costa norte del Perú e impuso cupos de guerra en los puertos de Huacho, Supe, Salaberry, Pacasmayo, Eten y Paita. Esta incursión causó graves daños al sistema agrícola costero. La intención de los chilenos era ingresar a Lima y tomar el control político de nuestro país. La intención de los chilenos era ingresar a Lima, produciéndose así la campaña sobre Lima, donde la población civil, milicias urbanas, nos dieron ejemplo de patriotismo, las cuales se encontraban mal preparadas, mal armadas y en inferioridad numérica ante las fuerzas invasoras. Y así, el 13 de enero de 1881, se produjo la batalla de San Juan. El ejército chileno se lanzó al ataque comandados por Lagos, Sotomayor y Lynch, sobre la defensa peruana de Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y Pastor Dávila. Del enfrentamiento salió victoriosa la escuadra chilena, quienes avanzaron hacia Chorrillos y Barranco y quemaron haciendas, saquearon, violaron y asesinaron a sus habitantes, gente inocente. Posteriormente, el 15 de enero de 1881, el general Baquedano derrotó a las tropas peruanas al mando de Cáceres en la batalla de Miraflores, y el 17 de enero de 1881 las fuerzas chilenas ocuparon Lima. Lima se salvó de la destrucción total gracias a la intervención del almirante francés Abel du Petit-Thouars. Almirante francés. La ocupación de Lima por parte del ejército chileno fue catastrófica. Los diplomáticos extranjeros, viendo el peligro que se cernía sobre Lima, lograron gestionar ante Baquedano un armisticio, destacando la figura del contraalmirante francés du Petit-Thouars. Tras la victoria chilena en Miraflores, Nicolás de Piérola y sus ayudantes se retiraron a la sierra, dejando en Lima al alcalde Rufino Torrico como única autoridad. La ocupación de la capital se realizó el 17 de enero de 1881 y fue nombrado jefe político y militar de la ciudad el general Cornelio Saavedra. Luego lo sería Patricio Lynch. Seguidamente, tras la huida de Nicolás de Piérola, presidente del Perú, a la región de Ayacucho, se produjo el establecimiento del gobierno civilista de Francisco García Calderón en Magdalena Vieja, Pueblo Libre, quien se niega a firmar el Tratado de Paz con cesión territorial, motivo por el cual fue deportado a Chile. La presidencia del Perú recayó en el contraalmirante Lizardo Montero, arequipeño. Una muestra de patriotismo nos dejaron los peruanos de la sierra, en esta etapa denominada la resistencia de la sierra. En la Sierra Central, Valle del Mantaro, se desarrolló una guerra de guerrillas, montoneras, indígenas,
que con lo que tenían luchaban contra el enemigo, dirigidas por Andrés Avelino Cáceres, obteniendo las victorias de Pucará, Marcavalle y Concepción. A todo este proceso se le conoció como la Campaña de la Breña. Paralelamente, en la Sierra Norte, Miguel Iglesias obtuvo una victoria en San Pablo en julio de 1882. Sin embargo, poco tiempo después y sin coordinar con Andrés Avelino Cáceres, se dirigió a Cajamarca, en donde empezó las negociaciones de paz mediante el Grito de Montán. Finalmente, las tropas de Cáceres fueron derrotadas en la batalla de Huamachuco en julio de 1883, culminando con ello la última resistencia contra el invasor. Miguel Iglesias formó un gobierno en el norte, el 1 de enero de 1883, que no fue reconocido ni por Nicolás de Piérola ni por Andrés Avelino Cáceres. A este gobierno Chile lo fortaleció, convencido que con él podría negociar, según sus intereses, y fue con este gobierno que se firmó el Tratado de Ancón, el 20 de octubre de 1883. Entre las estipulaciones del acuerdo se estableció que el Perú cedía Tarapacá a perpetuidad, mientras que Tacna y Arica por 10 años, tras el cual se iba a realizar un plebiscito, así como la entrega de una importante cantidad de guano para el cobro de indemnización de guerra. A pesar de la oposición de Cáceres, la Asamblea Constituyente convocada por Iglesias, con respaldo chileno, aprobó el tratado con las consecuencias territoriales y económicas que ello acarreó. Y Miguel Iglesias se nombró presidente provisorio del Perú con apoyo del gobierno chileno. La guerra con Chile duró aproximadamente 5 años y nos trajo consecuencias políticas, económicas, sociales y hasta psicológicas. Y en ese panorama se inicia otra etapa de nuestra historia denominada la Reconstrucción Nacional, desde 1884 a 1899. Este periodo da inicio con el segundo militarismo. El segundo militarismo se inicia con el gobierno de Miguel Iglesias, entre 1884 a 1885. A pesar que el Tratado de Ancón se firmó en octubre de 1883, fue recién en agosto de 1884 cuando se retiraron del Perú los últimos efectivos chilenos, embarcándose en Mollendo, dando fin a la ocupación. Inmediatamente se inició una guerra civil contra Cáceres, que no reconocía el gobierno de Iglesias como legítimo. Esta guerra duró poco más de un año y dio como resultado el triunfo de Cáceres en diciembre de 1885. Algunos hechos interesantes ocurridos durante este periodo fueron la rebelión indígena de Atusparia, que estaba en contra de la recaudación de impuestos, el nombramiento de Ricardo Palma como director de la Biblioteca Nacional, denominado el bibliotecario mendigo, cuyo objetivo era la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. El sacrificio de Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana. También tenemos al primer gobierno de Cáceres, 1886 a 1890. Cáceres legitimó su gobierno de facto en junio de 1886 al ganar las elecciones. En este primer gobierno, Cáceres tomó las primeras acciones para la reconstrucción nacional, preocupándose fundamentalmente en solucionar la deuda externa, que desde 1876 no se había pagado. Así firmó el Contrato Grace en 1889. De este acuerdo entre el Estado peruano y los acreedores ingleses, representados por la Casa Grace,
cedía nuestros territorios por 66 años y compromiso de pagar 80.000 libras esterlinas anuales por 33 años, además de otorgar 3 millones de toneladas de guano. A cambio, los acreedores terminarían los tramos ferroviarios inconclusos y cancelarían la deuda externa. Los acreedores crearon la Peruvian Company para administrar los ferrocarriles. El tercer gobierno del segundo militarismo estuvo representado por Remigio Morales Bermúdez y se termina con el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Remigio Morales asumió el gobierno tras las elecciones de 1890 con el apoyo de Cáceres. Durante este periodo se venció el plazo para realizar el plebiscito de Tacna y Arica, marzo de 1894, el que no se cumplió, generando la protesta peruana. De otro lado, se estableció la ley de habeas corpus, que garantiza la libertad personal del individuo. Morales Bermúdez murió antes de culminar su mandato, en abril de 1884, siendo reemplazado por el vicepresidente Justino Borgoño. Las elecciones de este mismo año fue ganada por Cáceres en su segundo gobierno, que se presentó como único candidato. Su segundo mandato se inició en agosto de 1894 y duraría solo 6 meses por la fuerte oposición de una coalición nacional formada por el Partido Civilista y Demócrata, encabezada por Nicolás de Piérola en 1895, que hizo caer su régimen. En la pintura observamos en la parte inferior de la diapositiva el ingreso de Nicolás de Piérola y sus montoneros a Lima por la puerta de Cocharcas. Piérola tomó el poder con apoyo del Partido Civil en la revolución contra Cáceres de 1895, dando fin al segundo militarismo de nuestra historia. Desde 1883 habían gobernado solo los militares que lucharon en la guerra y fundamentalmente los caceristas. Así, con Nicolás de Piérola se inicia la República Aristocrática, desde 1895 a 1899. Sentó las bases para una completa recuperación nacional, combatió el autoritarismo cacerista, centralizando el poder. Cáceres tenía mucho apoyo en provincias, medida que beneficiaría a la élite económica nacional, la oligarquía. Prohibió el voto analfabeto en 1896, restringiendo la participación política solo a la costa y a las élites económicas del interior. Asimismo, creó un sistema tributario en base a los impuestos indirectos, aquellos que eran pagados por la población común, y la inexistencia del impuesto a la renta. Estas medidas políticas y económicas beneficiaron a la oligarquía civilista, que pasó a controlar el poder en las primeras décadas del siglo XX, la República Aristocrática. Algunas obras durante el gobierno de Piérola estuvieron, por ejemplo, la creación de la Compañía Recaudadora de Impuestos, establecimiento de la libra peruana de oro como moneda, firma del protocolo Billinghurst-La Torre con Chile en 1898, la que daría solución a las provincias de Arica y Tacna. Sin embargo, no se lleva a cabo el plebiscito. Contratación de la misión Clement, organización militar francesa, que fundó la Escuela Militar de Chorrillos, con el fin de fortalecer el conocimiento de esta armada. Muchas gracias por su atención y recuerden, el que quiera hacer historia, primero que aprenda de ella.